Estamos completos. Quiero nuevamente agradecer su presencia esta tarde en Perspectivas Clave. Quiero darles la bienvenida, saludarlos a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria en un día que no es habitual para las reuniones que mantenemos con ustedes. Nuestro contacto semanal normalmente se da los días miércoles, pero por la sensible coyuntura política y económica. Perdón. ¿Hubo algún problema con Juan Carlos? Por favor, la parte técnica, si nos ayuda. Como les decía, nuestro contacto semanal normalmente se da los días miércoles, pero por la sensible coyuntura política y económica, por la conjunción de determinantes factores de alto impacto en el futuro del país que se ha dado precisamente en este fin de semana, consideramos que en esta ocasión lo oportuno era adelantar 2 días esta cita habitual que tenemos con ustedes. Ha sido un fin de semana muy agitado el que hemos tenido. Muchos de nosotros permanecimos pendientes de lo que sucedía en la Asamblea Nacional. Aguantamos la respiración, vale decirlo, hasta ver quién podía más, si el egoísmo político o el bienestar del país. Afortunadamente primó la sensatez, superó la concordancia con el bien común por sobre la ambición politiquera, esa ambición que ya nos tenía bastante cansados. La Asamblea Nacional aprobó, con modificaciones al texto original, los 2 proyectos de ley, la de ayuda humanitaria y la de reordenamiento fiscal, que ahora volverán a manos del Ejecutivo para el veto o el ejecútese final. Los plazos corren, no podemos esperar más. La urgencia por cambiar el rumbo del timón es enorme y esta situación, a pesar de tener un origen tan dramático como el que estamos viviendo, es una buena oportunidad para tomar los correctivos necesarios. Es grato confirmar que no la estamos dejando pasar, que estamos trabajando y arrimando el hombro para ver cómo salimos de esta. Aunque sea un esfuerzo de pocos que vamos sumando, vamos mejorando poco a poco. Estas buenas noticias recibidas esta semana harían pensar que es oportuno un pequeño brindis, pequeño, porque finalmente empezamos a dejar atrás las entorpecedoras leyes activadas por el gobierno anterior. Y aunque falta mucho por hacer, este primer paso se está dando en sentido correcto. Pero no hay descanso, señores. El tiempo no espera. El país necesita unión. Necesita dejar las discordancias y centrar el diálogo en lo verdaderamente importante. Necesita que se depongan las posiciones extremas de grupos políticos, de grupos sociales que no tienen cabida en un momento tan duro como este para el país. Ecuador necesita volver a ser uno. Ecuador necesita esa unión para salir adelante, sin divisiones geográficas, sin costa, ni sierra, ni oriente, sin pobres ni ricos, sin derechas, centros o izquierdas, sino unidos todos en un solo país, cueste el sacrificio que cueste. Bien sabemos que nada es gratis en la vida, y peor esta situación a la que el destino nos enfrenta en este momento. Créanme, no moriremos en el intento, porque nadie muere la víspera, pero les invito de todo corazón a dejarnos la sangre en el pavimento si eso es lo que hace falta para erradicar la corrupción y hacer de este país el Ecuador que todos merecemos. Perspectivas claves del espacio donde juntos construimos el camino para materializar los sueños del mañana. Y lo hacemos de la mano con nuestros auspiciantes, empresas orgullosamente ecuatorianas que no nos rendimos en el esfuerzo a pesar del duro golpe que esta crisis nos asesta. Me honra compartir con ellas su noble compromiso por un mejor futuro. Mi agradecimiento por permitirnos estar con ustedes esta tarde va a Uribe Schwarzkopf, Jubiec, Pideval, Pacacuna Gardens, Neilmed, Banco Pichincha, Semaica, RFS Constructora, Hormigones del Valle, Banco del Pacífico, Arcos Plaza 2, Pinturas Sherwin-Williams, Creamedios y Guanabana. Antes de presentar a las personalidades que hoy me acompañan, quiero recordar a nuestra audiencia enviarnos sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas o Q&A que está en la parte inferior de su pantalla. Por favor, indíquenos a quién se la dirigen para que así podamos direccionarlas con mayor eficiencia. Intentaremos al final de este panel dar paso a la mayoría de preguntas que el tiempo nos permita y las que se queden en el tintero serán direccionadas posteriormente hacia el destinatario para conseguir las respuestas y que nada quede en el tintero. Me es muy grato llegar a este momento. Nunca más oportunos mis invitados de la tarde de hoy. Cuento con la presencia de los 4 organismos multilaterales de crédito en este panel. 4 personalidades con credenciales que avalan el valor de sus palabras ante esta prestigiosa audiencia. Con ellos, frente a ustedes,
de una buena vez dejaremos en claro qué es mito y qué es verdad en cuanto a la situación presente y futura de Ecuador frente a estas entidades de crédito. Doy la bienvenida a Julien Reynaud, representante residente ante Ecuador del Fondo Monetario Internacional. Juan Carlos Álvarez, representante residente en Ecuador del Banco Mundial. Fernando Quevedo, representante en Ecuador del Banco Interamericano de Desarrollo y BitInvest. Y Daniel Rivera, representante en Ecuador del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Muchísimas gracias, señores, por estar con nosotros. Es un privilegio siempre tenerlos con nosotros. Y vamos a empezar. Vamos adelante, pues, con lo que nos compete esta tarde. Los ecuatorianos llevamos un buen tiempo, quizá demasiado, escuchando a los entendidos hablar desde su propia imaginación y confundirnos más cada día, la verdad sea dicha. Mientras unos dictaminan errores en la gestión del gobierno nacional ante la deuda externa, otros dicen que la decisión es acertada. Y por ahí quiero empezar. Acabo de tener un problema con la pantalla, perdónenme un segundo. Listo. Ya. Sí, por ahí quiero empezar. Hablaba de las elucubraciones que se dan a diestra y siniestra sobre la situación de Ecuador ante los organismos multilaterales de crédito. Lo bueno, la buena noticia, como siempre hay una buena noticia, es que la credibilidad está aquí hoy. La verdad está aquí hoy. En el panel no tengo a nadie del gobierno, a nadie de la oposición, no tengo a ningún líder político, no tengo a ningún dirigente social, no tengo a ningún líder de opinión. Los personajes que me acompañan cargan el peso de sus palabras, la responsabilidad de su propia verdad y la de la institución a la que representan. Y con eso dicho, quiero ir directo al grano en honor al tiempo. Empecemos con Julien, representante del Fondo Monetario Internacional. Julien, a finales del mes de marzo, el gobierno de Ecuador tomó una decisión que causó polémica. Pagó alrededor de 360 millones de dólares de capital por los bonos 2020, al mismo tiempo que pidió diferir el pago de intereses. A su criterio, ¿esta fue una decisión acertada o no? Buenas tardes, Caridad. Buenas tardes a mis colegas de los bancos y buenas tardes a todas las personas que están conectadas. En primer lugar, quería nada más decir mis mejores deseos a todas las personas que están afectadas por el virus. Para empezar, la comunidad internacional y el FMI con nuestra directora general lo mencionó varias veces. Estamos aquí para ayudar a los países miembros lo más pronto posible y con los más recursos posible, porque es una crisis de un nivel muy importante y es un nuevo tipo de crisis. Y es una crisis mundial. Y Ecuador, por sus particularidades, es uno de los países más afectados por esas crisis. Sobre la pregunta, Caridad, yo creo que hay que hacer, es muy claro, y aquí no voy a tomar un ejemplo, no voy a hablar de multilaterales, luego si quieren regresar a los multilaterales, pero cada persona que tiene un crédito, digamos un crédito para un auto, y que de un día para el otro deja de pagar, es obvio que el banco, digamos que sea un crédito con un banco, tiene que cortar, tiene que dejar, tiene que retomar esos recursos, ese préstamo. Es lo mismo para un Estado. Un Estado que tiene compromisos, créditos con multilaterales, con otros países, con bilaterales o con los mercados, si algún momento deja de pagar de una decisión, digamos, unilateral, eso es lo que se llama un default. El país no, es decir, deja de pagar su deuda y eso genera que el país no tiene acceso a más recursos. En el caso de multilaterales, nosotros obviamente, el Fondo Monetario más que todo, es una institución que viene a apoyar un país cuando un país ya está en crisis. Antes obviamente, de la crisis de COVID, Ecuador firmó un acuerdo con el fondo desde marzo de 2019, estamos trabajando juntos con financiamiento, entonces es decir que había necesidad financiera. Para el fondo es muy importante mencionar
que un país que está en crisis obviamente puede tener problemas con el pago de su deuda, puede pedir que se reperfila el pago de los intereses o del capital. Lo más importante es que sea de buena fe, es que sea una negociación de buena fe. Cualquier persona que tiene un problema con su crédito, la primera cosa que tiene que hacer es lo más sencillo, es ir a discutir con su credidor, con el banco, y explicar la situación, el porqué del cómo no puede pagar. Yo creo que eso es muy importante y creo que es exactamente lo que está haciendo el gobierno. Y Ecuador no es el único país que tiene esos problemas. Por ejemplo, país que tienen ingresos, menos ingresos, los países más pobres, no pueden pagar la deuda ahora. Y hay muchas iniciativas, una de ellas es del G20, el Fondo Monetario también está apoyando esta iniciativa de reperfilar la deuda y hasta que se recupera la economía. De tal manera que un poco concluyendo, la actitud de Ecuador fue la adecuada, la forma de proceder para mantener el perfil crediticio. Sí, creo que eso fue cuando vemos, por ejemplo, la respuesta de los mercados financieros, fue una respuesta positiva. Yo creo que no hay que mirar las cosas enfrente. Si cualquier persona nos ponemos del otro lado, si nosotros somos los acreedores, si nosotros somos los que prestan a Ecuador. Si el gobierno viene y nos dice, mira, es la crisis, es obviamente la crisis más grande de nuestra historia, voy a tener problemas para pagar porque tengo que justamente utilizar recursos para la salud. Ayúdame con eso. Yo creo que la respuesta fue muy positiva de los mercados. La misma pregunta para Juan Carlos, representante del Banco Mundial. ¿El pago de los bonos 2020 fue una decisión acertada ante los ojos del Banco Mundial, Juan Carlos? Muchísimas gracias, Caridad, primero por la invitación de participar en este conversatorio al lado de mis colegas Julián, Fernando y Daniel. Y quería también expresar mi solidaridad con las familias ecuatorianas quienes hayan perdido algún ser querido a raíz de esta pandemia. Para darte una respuesta, quería decirte que para nosotros, Banco Mundial, creemos que sí fue una buena decisión. Vos puedes analizar el default, como lo estaba explicando Julián, desde diferentes perspectivas. Puedes ver cuál es el impacto que va a tener tanto con relación a los acreedores e inversionistas. Puedes ver el impacto que va a tener un default con respecto a los multilaterales, Banco Mundial incluido, y el impacto también que tiene con respecto a la percepción de la comunidad internacional, que también lo explicó Julián. Entonces, para analizarlo poco a poco, si vamos, por ejemplo, en el momento en el que Ecuador está atravesando por un proceso de consolidación fiscal, que de todas formas se está viendo afectado severamente por el impacto de la pandemia, por la caída impresionante de los precios del petróleo, es supremamente importante que Ecuador esté bien a nivel de tener una solvencia fiscal para hacerle frente a este tipo de crisis. Entonces, para poder tener esta solvencia fiscal necesita buscar financiamiento externo. Entonces, por ejemplo, para tener ese tipo de liquidez tiene que comenzar, o comenzó Ecuador a tratar de negociar lo que sería un reperfilamiento de la deuda, como explicó Julián. Y en realidad un manejo ordenado y responsable es esencial para eso. Entonces, a nivel de acreedores, si ellos quieren buscar un reperfilamiento después de la deuda, es mejor pues llegar y conversar con ellos y llegar a un acuerdo como el que llegó el gobierno, en vez de hacer un default y después tratar de negociar con ellos, donde sinceramente va a ser muy difícil. Eso a nivel de acreedores y de inversionistas. A nivel de banca multilateral, me imagino que el resto de mis colegas se va a confirmar lo mismo. Nosotros tenemos procesos administrativos y procesos internos que debemos cumplir para poder aportar o poder ayudarle al gobierno con financiamiento y con asistencia técnica. En el caso del Banco Mundial, por ejemplo, por más que yo, Juan Carlos Álvarez, o Oficina País Ecuador quisiera brindarle el apoyo financiero que necesita el gobierno para enfrentar esta crisis, no depende de mí. En realidad depende también de muchísimas personas que representan a nuestros países miembros en el directorio del Banco Mundial. Y por lo tanto, a la hora de someter la aprobación del directorio a alguna operación de financiamiento para el gobierno de Ecuador o para el país, en ese sentido, es muy difícil poder ir ante el directorio y justificar el hecho de que queremos darle más asistencia financiera al gobierno cuando en realidad ellos acaban de hacer un default. Entonces, en ese sentido es bastante difícil. Tenemos varias líneas de crédito en el banco, ¿no? Por ejemplo, para Ecuador tenemos las líneas de financiamiento para proyectos de inversión
y tenemos la línea de financiamiento para apoyo presupuestario. En el caso de la línea de financiamiento para apoyo presupuestario, acabamos de aprobar, nuestro directorio aprobó el jueves de la semana pasada un crédito de $500 millones que viene precisamente a tratar de apoyar al gobierno a proteger a los más vulnerables que se están viendo afectados con esta crisis. No me adelantes las noticias, que luego viene esa pregunta para poder meter toda esa parte en el mismo saco. Perfecto. Perdón. Pero lo que quería decirte es que si Ecuador hubiera hecho un default y no estuviera manejando de forma responsable y ordenada su deuda, habría sido imposible para nosotros, Banco Mundial, poder presentar a nuestro directorio una operación tan grande. Definitivamente no habría pasado, ¿no? Entonces, por eso te quería mencionar. Y después, la tercera que te dije es en cuanto a percepción de la comunidad internacional. Yo no soy de acá, pero me siento muy identificado con lo que está sucediendo en el país. Como vos dijiste, creo que en este momento es el momento de unidad, de tratar de todos poner de nuestra parte para ver cómo hacemos para apoyar a las personas que más lo necesitan. Y creo que esta percepción que yo tengo también es la misma percepción que tiene la comunidad internacional, por cuanto hemos visto que los bancos multilaterales de desarrollo, las organizaciones de cooperación internacional han buscado la forma de brindarle el apoyo al Ecuador. Y si en realidad Ecuador no estuviera haciendo este manejo ordenado y prudente de su deuda, habría sido muy difícil tratar de tener este tipo de percepción y el apoyo que están teniendo en este momento. Por lo tanto, por parte del banco, te reitero, sin ganas de ser redundante, que pensamos que los pasos que han tomado han sido los correctos. Gracias, Juan Carlos. Sigamos con Fernando, representante del BID. Ante su institución, ¿fue acertada la decisión del gobierno? ¿La percepción es la misma de los otros multilaterales? Gracias, Caridad. Empiezo agradeciendo por la invitación a este foro, saludar a mis colegas y a la audiencia y también transmitir la solidaridad al pueblo ecuatoriano en las actuales circunstancias. En mi opinión, fue una decisión correcta, lo que preguntas. Cuando no se respetan los contratos, en general, los costos tienden a ser mayores. Ecuador es un país con gran potencial de crecimiento, pero que requiere recursos para acelerar su crecimiento. Y esos recursos que se requieren no llegarían o llegarían a precios prohibitivos frente al no cumplimiento de los compromisos. Por eso digo que el no respetar los compromisos tiende a ser más costoso en el largo plazo. Creo que las inversiones estarán dispuestas a llegar a Ecuador mientras que el país respete los contratos. Pero si es que no respeta los contratos, las condiciones en las que pueda llegar, si es que llegan, no serán las más convenientes para el país. Sí, exactamente, y es clarísima la respuesta. Cuando uno se convierte en un sujeto de crédito de alto riesgo, pues las condiciones y las exigencias van tomando otros matices. Daniel, representante de la CAF, también aquí con nosotros. ¿Cuál es su criterio en relación a este tema? Gracias, Caridad. Igualmente un saludo muy cordial a mis colegas panelistas, a la audiencia y a la organización de esta reunión. Para comenzar, yo creo que es necesario puntualizar que todas las decisiones que se tomen dentro de un contexto tan complejo como el que estamos viviendo van a estar rodeadas de controversia. Sin embargo, me parece que es importante destacar 4 elementos de contexto que tienen que ver con la manera como se toman las decisiones. El primero es que definitivamente las decisiones se están tomando bajo condiciones excepcionales de emergencia. Segundo, que hay un elevado grado de incertidumbre. Muy pocos gobiernos pueden decir que tienen la información o evidencias científicas para tomar decisiones acertadas frente a la complejidad de la situación. Lo tercero es que hay restricciones presupuestarias muy severas y bajo esas presiones hay que actuar. Y lo cuarto es el debate
enorme que hay alrededor de lo que nosotros llamamos la economía positiva y la normativa. La positiva tiene que ver con la realidad tal cual es y la normativa tiene que ver con los arreglos y consensos que como sociedad podemos hacer para manejar en términos más realistas las situaciones. Si me permiten ilustrar con un ejemplo esto, yo podría decir que como sociedad aspiraríamos y tendríamos el derecho a aspirar por un propósito válido, que es que en los países no haya contaminación. Ahora, para que eso se cumpla, se necesita que se den un conjunto de prerequisitos que a veces son impracticables. Ahora, desde el punto de vista de la realidad tal como es, nosotros tendríamos que decir que hay un propósito de reducir la contaminación a unos niveles aceptables, de manera que se pueda conciliar el crecimiento y la productividad con el desarrollo humano y la calidad de vida. Y eso es así. Nosotros con esta situación tenemos una historia larga, 50 años de vida institucional, y en esos 50 años CAF ha reunido 19 países accionistas. Bajo una amplia diversidad de posturas y opiniones, siempre hemos mantenido un respeto muy profundo por las decisiones de cada uno de nuestros países accionistas y confiamos en la capacidad que tienen los países. Ahora, aparte de lo que han dicho mis colegas, yo quería puntualizar un tema que confirma, digamos, que avala la decisión que se ha tomado, y es la que tiene que ver con los impactos y beneficios de corto y largo plazo. Con mucha frecuencia, una decisión que aparentemente es acertada y beneficiosa en el corto plazo representa costos muy altos en el largo plazo. De manera que estar al día con las acreencias de un país podría ser, digamos, absolutamente ganancioso en el largo plazo. No estar al día, pues puede representar probablemente algunos beneficios inmediatos, pero nosotros estamos convencidos que un país tiene que tener esta visión de futuro y en ese sentido es muy acertado que se consideren esas variables a la hora de tomar decisiones. Nosotros estamos seguros que el gobierno ha considerado todas estas variables y que la decisión ha sido acertada en este balance de corto y largo plazo. Daniel, gracias. De su respuesta se desprende mi siguiente pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Ecuador no hubiese pagado esa cuota de capital e intereses a inversionistas privados? ¿Cuál hubiese sido el efecto sobre el flujo de nuevos préstamos de su institución Ecuador? O sea, si hubiera cerrado el grifo, se hubiera aumentado la tasa, se hubiera acortado los plazos, no sé, ¿cuál hubiese sido el efecto? Bueno, yo creo que esta es una situación muy particular de cada institución multilateral. En el caso de CAF, nosotros tenemos a Ecuador como uno de nuestros países fundadores y por 5 décadas hemos acompañado al país en momentos de buen viento y buena mar y en momentos muy difíciles como este. Nosotros hemos convivido con crisis muy severas como la moratoria de la deuda en los años 80, la crisis mexicana, desastres naturales, hiperinflaciones, devaluaciones, todo eso. Y siempre hemos navegado con buen éxito a lo largo de todo este tiempo. La pregunta es de dónde emerge la fortaleza de una institución como CAF para sortear estas adversidades. La fortaleza no radica en el número de países que integran la institución. Esto no es un tema de una simple congregación de vecinos. Yo creo que el verdadero valor y proyección está en la capacidad que tengan los países miembros
para integrar estrategias y objetivos, procedimientos, instrumentos y acciones detrás de propósitos comunes. Esa es la fuerza. Y con eso nosotros tenemos el propósito firme de continuar apoyando al país en momentos complicados, con visión de futuro y sobre pilares de confianza y compromiso mutuo. Pero Ahora, centrémonos un poquito en la respuesta. Se incrementaría la tasa, se acortarían los plazos. ¿Cómo fue ese el manejo de una nueva deuda de haber Ecuador tomado una decisión contraria a la que tomó? bueno, si toma una decisión contraria, desde luego se afectan, ya mis compañeros en la pregunta anterior señalaban una cosa muy cierta, los costos se incrementan. Ahora nosotros, déjeme poner un ejemplo muy concreto para esta situación. Nosotros hace 10 días desembolsamos 300 millones de dólares a favor del país. ¿En qué condiciones? 20 años de plazo, 6 años de gracia y una tasa de interés cercana a 2.4 en una situación en donde el riesgo país es superior a los 4.000 puntos básicos. De manera que nosotros como Banco de Desarrollo nosotros continuamos con 3 temas. Uno, los de apoyo fiscal, de créditos de apoyo presupuestario para el problema fiscal. Segundo, los proyectos de inversión en temas de desarrollo prioritario, agua potable, salud, educación, nutrición infantil. Y tercero, el valor agregado que podemos transmitir a través de los programas de asistencia técnica y transferencia de conocimiento. Mire, este año nosotros tenemos un flujo positivo entre lo que aportamos al país y lo que recibimos de cerca de 250 millones de dólares. De manera que, en resumen, cumplir con los compromisos en épocas de crisis es muy exigente y significa un enorme esfuerzo, pero estamos convencidos que es un esfuerzo que rinde frutos. Bueno, pena. Muchísimas gracias, Daniel. Julien, ¿el Fondo Monetario Internacional hubiese seguido considerando a Ecuador como sujeto de crédito si este pago a inversionistas privados no se hacía? ¿Y cómo hubieran variado las condiciones de consideración para mirarnos como sujetos de crédito? Mira, yo creo que la respuesta de Juan Carlos es muy válida. Seguramente, como lo mencioné, el Fondo Monetario Internacional siempre estamos con un apoyo financiero cuando un país ya está en la crisis. Entonces, digamos, es nuestro trabajo del día a día, ¿no? Entonces, estamos aquí para apoyar a los países. Lo que es lo más importante, lo repito, es que hay un verdadero esfuerzo del gobierno de negociar de buena fe. Si un gobierno deja de pagar de un día al otro sin mencionar, sin tratar, sin tener buena fe, sin negociar, sin tratar de lograr a un resultado que beneficie al gobierno y a los acreedores, si no hace ese esfuerzo para el Fondo Monetario, es imposible prestar. Es muy claro. Pero si vemos que el gobierno, como lo está haciendo el gobierno aquí en Ecuador, si vemos que hay una voluntad de negociar en buena fe, de demostrar con transparencia, eso es el problema que tenemos. Necesitamos aplazar los pagos de interés y de capital, porque si no, no podemos pagar y luego no tendremos acceso a préstamos futuros. Yo creo que es muy claro. Habiendo dicho eso, aunque un país está en una reestructuración de deuda de manera coordinada, positiva y de buena fe, eso también a veces puede complicar préstamos futuros, porque lo que necesitamos, por ejemplo, ahora es tener una visión de dónde vamos a llegar. Lo que es importante, yo creo que la mayoría de los inversionistas, analistas, ecuatorianos, lo que quieren saber es dónde vamos a llegar. Ahora, creo que Daniel lo mencionó bien también, hay mucha incertidumbre. Hay incertidumbre porque tenemos mucha incertidumbre sobre
la crisis, cuánto va a durar, cuál va a ser el efecto total. Es una crisis nueva, es una crisis muy grave, entonces hay mucha incertidumbre. Entonces eso se transmite también cómo va a afectar las finanzas públicas, cómo va a afectar los ingresos, cómo va a afectar los gastos. Y eso al final afecta el déficit y el déficit, cuando se suma, es el incremento de la deuda. Entonces, hay que pasar esta incertidumbre, hay que negociar de buena fe y hay que llegar a un compromiso lo más pronto posible, y con este compromiso con los mercados, pero también algo que tengo que mencionar. Cuando uno negocia deuda, cuando un país negocia deuda, es importante tener una visión global. Yo creo que también el gobierno lo está haciendo. No es que vamos a negociar, digamos, con unos acreedores de un bono en particular. Hay que tener una visión global porque hay que tratar todos los acreedores de la misma manera. Porque si no, si tratamos a unos mejor, entonces las condiciones van a ser más complicadas con nosotros, y eso también va a tener efecto sobre el precio del bono cuando se van a hacer compras y ventas. Es muy importante. Yo creo que una vez que tenemos más claridad sobre dónde vamos a llegar, cuál va a ser el acuerdo, eso va a generar, creo, algo positivo, una nueva noticia positiva, y eso nos va a permitir a todos, los multilaterales como los privados, a tener una visión más allá de los problemas que tenemos ahora, y más certidumbre cómo van a estar, en cómo se van a encontrar las cuentas fiscales, y eso será positivo y permitirá a todos prestar más al Ecuador. Julien, ¿cuántos años llevas tú en Ecuador? Yo llevo 10 meses. 10 meses, ya. Yo llegué con el acuerdo. El acuerdo se firmó en marzo de 2019 y un par de meses después yo llegué a Ecuador. Pues te preguntaba cuánto tiempo llevas en Ecuador, porque me gusta muchísimo la forma en la que tú mencionas esta característica primordial, la buena fe, que si bien es algo intangible y es algo que se extrapola de los libros, de los balances, de los déficits, del PIB y todo eso, es algo que pues es la semillita que te hace sentir si puedes creer o no creer una persona, la buena fe. Entonces te preguntaba cuánto tiempo estás aquí, porque quería saber qué tipo de fe, si era buena o mala, la que tú encontraste en el gobierno anterior, pero tal vez sí, habiendo firmado un acuerdo recién hace pocos meses, probablemente es porque no se vio buena fe en el gobierno anterior y por eso no se había llegado a un acuerdo entre tu institución y mi país. Bueno, para mí es complicado. Sacando y todo un poco. Sí. ¿No? Sí, es complicado hablar del gobierno anterior porque yo llegué con este gobierno. Lo que te puedo decir es que yo tengo más de 10 años de experiencia en el fondo, y tengo más experiencia también como trabajé en el Banco Central Europeo y con el gobierno francés. De mi experiencia, he visto realmente personas, obviamente en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es mi primer interlocutor, vi a personas dedicadas a sacar al país adelante. Yo creo que hablaste de buena fe. No hay buena fe cuando no hay transparencia. La transparencia es la base para la buena fe, para la buena negociación. Y eso lo que vi yo es realmente, mis contrapartes son personas que trabajan mucho y que tienen toda la mejor intención de sacar al país adelante y transparentar las cuentas. Eso de transparentar las cuentas fiscales fue un objetivo del programa con el Fondo Monetario, fue un objetivo obviamente primordial del gobierno, y luego lo apoyamos porque en el fondo, yo creo que eso vale también por todos los multilaterales, es un objetivo muy importante. Y eso lo hemos visto. Acabamos de dar apoyo técnico al gobierno para revisar cuentas fiscales. Cuando empezó el programa, revisaron las cuentas de deuda, porque antes el nivel de deuda no era el nivel real. Entonces, ahora que estamos hablando de default, de mercados, por ejemplo, y de acreedores, la transparencia es importante. Es muy complicado pedir préstamos a los privados y a los multilaterales, a los bilaterales también, cuando no hay transparencia en las cuentas. No se sabe cuál es el nivel de la deuda, no se sabe cuál es el nivel del déficit, porque eso no permite saber adelante cuál es la capacidad del país de reembolsar esta deuda. Gracias. Fernando, la posición del BID en este sentido, también valoran muchísimo la posición de buena fe, la transparencia en las cuentas fiscales. Estoy segura que eso abona para reposicionar a Ecuador en el
en el sitio donde nunca debió haber dejado de estar. Pero también la gestión y la actitud que ha tenido frente a los acreedores internacionales nos pone en una posición positiva frente al BID. ¿En qué sentido, Fernando? ¿De qué manera nos ayuda? ¿No solo es acceso a más fondos, es acceso a mejores tasas? ¿De qué sentido, en qué sentido nos ayuda más? Con todo gusto, Caridad. Mira, si el país no hubiese hecho el pago, seguramente hubiese caído en un default. Y un default tiene implicaciones en la forma en la que nosotros apoyamos. Quisiera dividirlo esto en dos partes. Por un lado, lo que es el financiamiento sin garantía soberana al sector privado de BID Invest, y por otro lado, el financiamiento con garantía soberana. En el caso del financiamiento sin garantía soberana, la situación de la macroeconomía del país es fundamental para ver a qué nivel de tasas podemos prestar y de plazos, y por otro lado, si podemos prestar o no. Un default casi con seguridad nos hubiera llevado a que no pudiéramos dar financiamiento al sector privado, y tiene incluso implicaciones para empresas a las cuales ya les hemos dado financiamiento, porque tenemos algunas cláusulas de que si hay un aumento muy fuerte del riesgo país, les aumentamos la tasa de interés. Entonces, las implicaciones para el sector privado serían importantes. En cuanto al financiamiento del BID con garantía soberana, un default obviamente es una clara muestra de que la situación macroeconómica no está bien. Y nosotros, para aprobar operaciones de apoyo presupuestario, lo primero que vemos es cuál es la situación macroeconómica. Estamos en este momento, y ya negociamos una operación por 280 millones de dólares de apoyo presupuestario que esperamos aprobar dentro de 2 semanas, que seguramente con un default no hubiéramos podido llevar al directorio, no hubiera llegado al directorio. Tenemos también una operación ya aprobada que esperamos desembolsar de apoyo presupuestario. Y un default no nos permitiría presentar el pedido de desembolso al directorio. Y por último, quisiera también hablar con respecto a las operaciones con garantía soberana, pero de inversión, porque las que recién fueron las de apoyo presupuestario. Normalmente tenemos una limitación a cuán acelerado puede ser el desarrollo de una nueva operación si es que la situación macroeconómica no es buena. Entonces, en este momento, el día de hoy estamos aprobando 250 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria. El lunes pasado aprobamos 95 millones de dólares para atender a las empresas más vulnerables. Esperamos que esas dos operaciones se puedan desembolsar muy rápidamente, pero ese desembolso rápido debería darse si tenemos una situación macroeconómica negativo macroeconómico, y eso depende de si hay un default o no. Gracias. Fernando, estamos teniendo un poquito de problema con su audio. Si por favor revisa sus cables y la ubicación mientras yo sigo con Juan Carlos. Aparentemente, Juan Carlos, hay unanimidad y esa unanimidad de criterios de lo positivo de la actitud de Ecuador frente a este vencimiento. Es lógico, es absolutamente transparente. Todos pensaríamos que cuando uno actúa de frente y de buena fe, pues las puertas se le siguen abriendo. ¿Qué tanto se nos abren esas puertas? Porque no somos de momento el único país en la región que necesita financiamiento. Toda la región la necesita. ¿En qué posición está Ecuador frente a los demás países de la región? Muchas gracias, Caridad. Pues sí, como bien lo dije yo al inicio y lo repitieron mis colegas, por parte del banco, te digo, honestamente, una operación de apoyo presupuestario de la línea de crédito para apoyo presupuestario jamás habría sido posible
en las circunstancias en las que Ecuador hubiera hecho un default. Una línea de crédito para proyectos de inversión va a ser supremamente difícil el tratar de convencer a los 189 países miembros representados en nuestro directorio para poderle dar ese tipo de apoyo. Entonces, por lo tanto, creemos que la decisión o las medidas que está tomando el gobierno son las adecuadas y, por lo tanto, igual que mis compañeros han dicho, le abren las puertas de más crédito por parte del Banco Mundial, en este caso, no puedo hablar por los demás, pero por parte del Banco Mundial, podemos continuar con el diseño y preparación de varias operaciones que tenemos para el siguiente año fiscal. Ecuador fue uno de los países más afectados, es uno de los países más afectados por la crisis de la pandemia, como te dije, porque hay otros agentes externos que vinieron a exacerbar la situación macroeconómica que estaba enfrentando el país. Pero también Ecuador fue uno de los primeros países en América Latina y en el mundo de haber recibido financiamiento por parte del Banco Mundial de la ventana de emergencia que creó el banco para poderle hacer frente a esta crisis y a esta pandemia. Es también un esfuerzo de la comunidad internacional, un esfuerzo colectivo, por cuanto estuvimos trabajando de forma conjunta el BID y la CAF, junto con la Organización Mundial de la Salud, para poder enfrentar esto. Yo siento que en ese sentido podemos seguir adelante, el Banco Mundial puede continuar apoyando al gobierno. Si la situación macroeconómica cambiara, si las condiciones macroeconómicas no fueran las favorables, sería imposible para nosotros poderlo hacer. Entonces, creo que seguimos adelante y reitero mi compromiso con el gobierno y con el país para seguir brindando el apoyo financiero y de asistencia técnica que nosotros podemos dar. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Queda evidente con todas estas respuestas que la actitud del gobierno en cuanto al pago de capital e intereses a los inversionistas privados tuvo una afectación absolutamente positiva entre los organismos multilaterales de crédito y que, por lo tanto, gracias a eso, Ecuador vuelve a ser considerado como sujeto de crédito después de haber estado una década intentando hacer algo que nadie terminó de entender. Esa es la verdad pura y dura, y es la verdad dicha por los protagonistas tomadores de decisiones de los organismos multilaterales de crédito, que son los que nos prestan el dinero. Las elucubraciones y las opiniones hacen muchísimo daño a la opinión pública, que no es tan enterada como los técnicos y los líderes de opinión, pero la politiquería nos tiene a todos confundidos. Y yo les agradezco mucho por esta aclaración, porque realmente hace mucho bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero hacer un corte de índole comercial y mencionar a las empresas que apoyan la realización de este evento, con quienes me place dar la bienvenida a las más de no sé cuántas personas están reunidas en este momento en la sala de Zoom. Tengo achicada mi pantalla y la verdad es que no me cabe de momento, pero serán más de 1000 seguramente. Las empresas que hacen posible la realización de este evento son Cubiec, apoya a la construcción porque es el símbolo de la recuperación del país. Uribe Schwarzkopf, confianza tangible y concreta con los clientes, reflejada en más de 220 proyectos entregados. Banco Pichincha, que agradece a todos los que se han unido a la causa Sumar Juntos de Banco Pichincha. Banco Pichincha en confianza. Fideval, hoy es el momento de maximizar tus recursos. Los fondos de inversión son la alternativa más eficiente, diversificada, rentable y segura. Invierte en los fondos de inversión de Fideval, desde 4 días de permanencia mínima con los rendimientos más competitivos del mercado. Pacacuna Gardens, un tesoro que esconde un maravilloso estilo de vida en medio del paraíso. Semaica, empresa que construye obras que perduran con el tiempo. RFS Constructora, la mejor inversión, 50 años de experiencia con los mejores proyectos. Hormigones del Valle, 30 años de experiencia a su servicio, que como siempre nos traslada el valioso mensaje de que a la construcción la reactivamos juntos. Creamedios, publicidad en la vía pública, visiblemente rentable. Nailmed, la marca número 1 en sistemas de irrigación nasal salina en el mundo, eficaz en el tratamiento de infecciones respiratorias, rinitis, sinusitis, ahora disponible en Farmacies y Cruz Azul. Banco del Pacífico, quédate en casa, no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales de Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias de inversiones desde la comodidad de tu hogar.
Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Arcos Plaza 2, un proyecto comercial de Métrica, ubicado en San Borondón, con 87 oficinas y 6 locales comerciales que estarán listos para entrega en junio 2020. Guanabana, el snack saludable para toda la familia, ahora en presentación Guanabana Organics, reconocida como el mejor producto orgánico a nivel internacional. Es elaborado con frutas ecuatorianas y es 100% natural. Y Pintura Sherwin-Williams, empresa que apoya perspectivas clave desde el primer día. Con esto dicho y con el agradecimiento más grande a las empresas que hacen posible este encuentro, quiero pasar ahora a revisar un tema candente de mucha actualidad. La aprobación de la Asamblea Nacional a la que hice referencia de este agitado fin de semana cuando empezamos esta conversación, es aprobación a los proyectos de ley de ayuda humanitaria y de ordenamiento de finanzas públicas. Ciertos opiniólogos de oposición sentencian de vendepatrias a los asambleístas que votaron a favor de estas leyes. Considerándolos a ustedes, mis amigos panelistas, evidentemente los comprapatrias. Muchos otros, no necesariamente gobiernistas, ni antigobiernistas tampoco, afirman que aprobar estas dos leyes es el primer paso en el camino hacia mayor apertura a nivel internacional. Desprendiéndose de las respuestas que me han dado a las preguntas anteriores, veo que sí, que ese es el camino que nos abriría las puertas, pero quisiera ver concretamente cómo ven ustedes la aprobación de estas leyes que se acaba de dar este fin de semana. Empecemos con el Banco Mundial. Juan Carlos. Muchísimas gracias, Caridad. Creo que en el caso de nosotros sería muy subjetivo decirte que estamos totalmente de acuerdo con estas leyes, por cuanto estas leyes forman parte del paquete de reformas de política que nosotros incluimos en nuestra última operación de apoyo presupuestario. El Banco Mundial no solamente tiene líneas de crédito, sino que también damos asistencia técnica, y el resultado de esta asistencia técnica con base al conocimiento global que tiene nuestra institución se plasma precisamente en las recomendaciones y en las discusiones que tiene el banco con el gobierno sobre materias de políticas. Y en ese sentido, una de las materias de política que estábamos discutiendo con ellos era precisamente esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque no solamente, o sea, el pasar una ley no significa que va a resolver un problema. El pasar una ley lo que significa es que va a crear un marco regulatorio y legal que permite eventualmente resolver una serie de problemas, y sobre todo en este momento, como Julián está diciendo, que es supremamente importante el hecho de que seamos transparentes y podamos buscar el orden fiscal a través de ese tipo de proceso de leyes. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, sentimos que estamos totalmente en apoyo de esto. Creemos que es un excelente paso hacia adelante. Ecuador ha venido tomando este tipo de pasos donde está haciendo varias reformas legales y regulatorias que en realidad le van a permitir seguir en un crecimiento ordenado y un crecimiento inclusivo a mediano y largo plazo. Ese era el objetivo que teníamos todos. Sin embargo, en este momento pues estamos enfrentando una crisis que se nos vino encima, pero en realidad a futuro creemos que cuente Ecuador con un marco regulatorio y legal que permita el crecimiento, que permita la inversión, que permita la transparencia, es algo muy, muy positivo. Juan Carlos, a su criterio, de parte de esta asistencia técnica, ¿cuál fue el punto focal? Digamos, ¿qué es lo más importante de esta ley de reorganización de las finanzas públicas, que era fundamental tomar esa decisión, porque de ahí seguramente se desprendería toda una cantidad, una concatenación de acciones positivas? Pues es lo que te dije. Para mí, yo pienso que lo positivo que rescatamos de esto es precisamente eso, ¿no? Un orden y una transparencia fiscal por parte del gobierno. También va en línea con lo que estaba diciendo Julián, ¿no? Anteriormente. Venimos de un sistema donde no existía transparencia, donde no existía este tipo de orden, donde la gente no sabía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero no existía. Entonces, ahorita... No existía transparencia. ¿En qué sentido? La deuda no estaba contabilizada como deuda, el gasto no estaba donde debía estar. ¿Qué era lo que estaba fallando? Pues eso es el conjunto de varias cosas, ¿no? O sea, Ecuador está pasando de un modelo económico basado en la inversión pública a un modelo económico basado en la inversión privada. El modelo económico basado en la inversión pública claramente pues, fue un modelo que funcionó en algún momento, pero no era sostenible, y por lo tanto el gobierno tomó la decisión de cambiar de modelo económico.
a la hora de cambiar de modelo económico, también surgió esta necesidad de tener el apoyo no solamente financiero, sino de asistencia técnica de los organismos multilaterales, el Banco Mundial incluido. Entonces, a la hora de hacer ciertas evaluaciones que el banco hace y diferentes estudios que el banco hace, se hacen este tipo de recomendaciones de modificaciones de política y de modificaciones de regulaciones y de leyes que van a permitir al Ecuador poder pasar precisamente a la implementación del modelo económico basado en la inversión privada y crear más oportunidades que vienen no solamente de nosotros, sino que vienen también de los inversionistas extranjeros que vienen de la comunidad de cooperación internacional también. Gracias, Juan Carlos. Fernando, ¿cuál es su opinión en relación a este cambio de modelo, de pasar de un país cuyo movimiento económico se daba en relación casi al 100% a la inversión pública, a pasar a un modelo de inversión privada? ¿Cómo ven eso proyectarse hacia el futuro? Gracias, Caridad. A ver, una de las cosas que nos llama la atención a nosotros al analizar la evolución de Ecuador en los últimos años es que si bien hubo un importante monto de inversión pública, no se vio un monto importante de inversión privada. Normalmente uno esperaría que la inversión pública promueva un monto de inversión mucho mayor. En los análisis que hemos hecho nosotros, no hemos visto esa relación. Y para poder acelerar el crecimiento de Ecuador, es necesario la atracción de mucha más cantidad de inversión. Y estamos viendo en este momento que hay limitaciones a la inversión pública, como se estaba dando hasta ahora. Entonces, hay que promover y facilitar la inversión privada y dar las seguridades jurídicas que permitan esa atracción y que permitan que el país se beneficie del impacto de esas inversiones. Perfecto, de acuerdo. Daniel, ¿qué supone para la CAF? ¿Ustedes estaban tan expectantes como nosotros esperando ver la resolución en la Asamblea este fin de semana? Por supuesto, gran expectativa y creemos que aquí hay varios aspectos positivos que vale la pena destacar. Nos parece que el avance en tocar el tema estructural de la reforma de la ley apunta a mejorar y fortalecer el tema de la planificación. Yo creo que ese es un punto importante porque baja la discrecionalidad en las decisiones, refuerza reglas claras que le permiten no solo al sector público, sino al sector privado tener marcos claros de referencia, indicadores, límites y posibilidades, pero bajo acuerdos de viabilidad de corto y de largo plazo. Eso creo que es un aspecto muy positivo y unas señales que estimularían hacia adelante el ordenamiento fiscal y la inversión privada en el sentido que mencionó Fernando. Julien, el Fondo Monetario, la actitud de ustedes hubiese sido diametralmente opuesta de no haberse aprobado estas leyes, es decir, hubieran dicho hay que empacar nuevamente e irnos de aquí antes de cumplir el año de estadía. Mira, primero tenemos que ver la ley, porque hubo muchos cambios, digamos que no fue un debate muy intenso y con razón, porque obviamente toca temas muy importantes. De nuestra parte, como lo mencioné anterior, yo creo que, y creo que también lo mencionaron mis colegas, es muy importante esta ley porque justamente le pone orden a las finanzas públicas, transparente a las finanzas públicas. Uno de los objetivos más importantes, creo, es en Ecuador hay una regla fiscal de deuda, que es el nivel de la Constitución, que es lo más alto que podemos tener. No se cumplía con esta regla anterior. Esta ley, y es una ley, perdón, que
que se aplica a todo el sector público no financiero. Es decir, bastante larga, que así se debe hacer, son las mejores prácticas. Y anterior, no había coordinación entre diferentes entes del gobierno sobre cuáles van a ser las metas, había mucha discreción, como lo mencionó Daniel. El presupuesto del PG antes podía crecer de 15%, de manera discrecionaria. Y eso obviamente cuando uno tiene un límite en la deuda y que hay mucha discreción y no hay coordinación entre los diferentes niveles de déficit de balance fiscal entre diferentes niveles de gobierno, complica bastante la cosa y no hace que se cumple con la regla de manera fácil. Complica mucho las cosas. Yo creo que de nuestro punto de vista, y yo creo que también cuando lo vemos del punto de vista de los acreedores, del sector privado, del sector financiero, esta ley es un compromiso del Ecuador de manejar de manera más eficientes, más transparentes y de manejar los riesgos a todo nivel del gobierno. Y eso es un señal muy importante porque eso manda un señal al internacional como doméstico, como inversión doméstica, que el gobierno va a asegurar que va a manejar de manera más eficiente sus recursos y no se va a pasar las reglas. Yo creo que eso es muy importante, manda un mensaje muy positivo. Yo creo que había que, pasaron la ley hace 24 horas, yo creo que había que ver un poquito los detalles, pero creo que al final, en esos momentos difíciles, oímos muchas críticas, hay una llamada del presidente a la Unión Nacional. Yo creo que lo que pasó en las asambleas de fin de semana manda este señal. La ley COPLAF, los cambios a la ley orgánica de planificación y finanzas públicas, y también la ley humanitaria, yo creo que manda un buen señal que en la asamblea los políticos se dan cuenta de la importancia de pasar esas reformas porque estamos en una crisis muy, muy importante. Quiero retomar una palabrita que han mencionado todos tarde o temprano en sus intervenciones y es el famoso default. Por un lado, se minimiza el efecto del default. Hay gente que dice, no, cuando yo le debo $5 al banco, yo soy el preocupado. Cuando yo le debo $5 millones al banco, el banco es el preocupado porque yo ya no tengo de qué preocuparme sino de dónde pagar. Entonces, son posiciones distintas. Hay quienes lo minimizan y hay quienes lo maximizan. Y nuevamente, nosotros, el público, estamos en la mitad de esta discordancia sin saber cuál es la verdadera consecuencia para el país en este sentido, ¿no? ¿Qué tan grave es caer en default, Fernando? ¿Qué pasa con los países que caen en default? ¿Cuál es la actitud del BID ante esa situación? Con gusto. A ver, el BID siempre trata de ayudar a sus países miembros, que son además los dueños del banco. Y en ese sentido, y a pesar de las restricciones que yo mencioné antes que hubiera pasado con Ecuador si entramos en un default, y que además son restricciones decididas por todos los miembros del banco, donde América Latina y el Caribe tiene un poder de decisión por constitución, con más del 50% del capital accionario y del poder de voto. A pesar de estas restricciones que son muy claras y hubiera tenido un impacto muy fuerte en el caso de Ecuador, nosotros a nuestros países miembros, aún en un default, lo trataríamos de ayudar para ver cómo pueden salir con otro tipo de apoyos, con otro tipo de operaciones en la medida que estas restricciones nos permitan, con evaluaciones sobre cómo salir, análisis, estudios y traer además al país la experiencia de qué es lo que han hecho o no han hecho otros países, o qué han hecho bien y qué han hecho mal, para tratar de seguir caminos conducentes a salir de esa situación. En cuanto a cómo salen los países default, eso no depende ni exclusivamente ni principalmente de nosotros, sino, diría yo, de los acreedores con los cuales se entra en esa cesación de pagos. Y es claro que es mucho más difícil llegar a un acuerdo con un acreedor después de haberle pagado, o recordando lo que decía al comienzo Julien,
de no tratar de tener una relación de buena fe o amistosa, que si avanzamos en una presentación de la situación transparentemente y se llega a un acuerdo amistoso. Ese sería un poco el proceso, ¿no? Juan Carlos, el Banco Mundial, ¿cómo actuaría en cuanto a solicitud de nuevos créditos por un país que esté en default? O sea, estar en default cierra las puertas mientras uno no salga de default, ¿o hay alguna posibilidad de gestionar algo? Gracias, Caridad. Como te dije anteriormente, de las 2 líneas de crédito que tiene disponible el Ecuador por parte del Banco Mundial, si entramos en default, una queda cerrada, que es la de apoyo presupuestario. Esa no tenemos nada que hacer. La segunda, que es de crédito de proyectos de inversión, pues sí queda abierta. Queda abierta y, como dice Fernando, pues podríamos seguir buscando o explorando la posibilidad de ver cómo se apoya al gobierno para hacer una buena negociación, para poderle permitir salir del default en buenos términos y, por lo tanto, poder volver a acceder a las líneas de crédito que tenían anteriormente. Creo que a través de asistencia técnica se puede lograr esto. Nosotros, al igual que el BID, tenemos un compromiso muy grande con el país y vamos a seguir adelante independientemente de las circunstancias, pero sí tenemos también unas limitaciones impuestas por la institución. Entonces, sí podemos ver cómo seguimos apoyando, podemos tratar de hacerlo a través de asistencias técnicas para facilitar un proceso de negociación para salir de default con mejores términos, pero sí hay unas líneas de crédito que van a estar totalmente cerradas. Entonces, por eso, reiterando lo que hemos dicho todos desde un inicio, creemos que un manejo responsable de la deuda y ordenado es muchísimo más beneficioso que el caer en un default. Y el ejemplo es, ya se lo han dicho un montón de ejemplos. Estamos hablando de deuda externa, pero también podemos saberlo, bajarlo a un nivel donde todo el mundo entienda, un nivel personal. Yo tengo 2 tarjetas de crédito, las cuales les tengo que ir pagando intereses y en algún momento voy a tener que cancelar el saldo. Si yo no continúo haciendo este tipo de pagos o ajustes y voy a pretender pedir una tercera tarjeta de crédito, mi historial crediticio me va a impedir inmediatamente que yo pueda conseguirlo. Entonces, es exactamente una analogía que de repente sirve para que las personas entiendan un poco y, por lo tanto, operar de buena fe, como he mencionado, y hacer ese tipo de manejo ordenado es muchísimo más beneficioso que el caer en un default. Dios nos libre entonces, ¿no? Porque las puertas empiezan a cerrarse. Quiero pasar ahora a lo que podría ser el trago dulce o el trago amargo de este atardecer. Y lo digo así porque las respuestas que nos den ustedes pueden subirnos los ánimos o de una vez mandarnos a apagar la luz, como decimos acá, ¿no? Y pues todo depende. Yo sé que el antecedente para esta respuesta es la actitud de Ecuador, los pasos que vamos dando en pos de una transparencia fiscal y una mejor organización de nuestro día a día. Pero es interesante que en Ecuador hay esperanza, que hay esperanza hacia el futuro y que los agoreros del desastre den paso a las buenas noticias, dadas con verdad, dadas con buena voluntad, con honestidad y transparencia. Y en relación a eso, Julien, ¿qué monto tiene el Fondo Monetario Internacional proyectado otorgar en préstamos de emergencia a los países de la región, por un lado, y cuánto de ese pastel se destinaría a Ecuador? Que es una buena pregunta. Mira, la manera como la cual funciona el Fondo Monetario Internacional es un fondo, entonces funciona con aportes. Cada país ponga un aporte que es más o menos, representa el nivel de su PIB, el tamaño de su economía en el mundo, y con eso le permite tener acceso. Es el marco, si quieres, el marco para tener el acceso. En la región, realmente, hay que ver que en el mundo, como lo mencionó Juan Carlos, el fondo como el Banco Mundial tenemos 189 socios, que es casi una cobertura global. El FMI recibió 90 demandas de apoyo financiero de emergencia. Es decir, es la primera vez en la historia del fondo. El fondo fue creado en los 40s, y sobre estas 90 demandas, el fondo logró desembolsar más de 50 veces en el mes y medio que estamos hablando, 55 veces. Hemos trabajado lo más posible para cortar los tiempos,
desembolsar lo más rápido posible para apoyar los países lo más pronto posible, porque sabemos que detrás de problemas de financiamiento hay problemas reales de personas, ¿no? El monto total de esos desembolsos a nivel global son de 21.000 millones de dólares. En la región, en América Latina y el Caribe, registramos más de 23 demandas de apoyo financiero y hasta hoy hemos desembolsado en 12 países por un monto de 4.000 millones de dólares. Los dos países de la región que pudieron acceder a un monto casi equivalente es Ecuador y República Dominicana, que son los dos préstamos más importantes, préstamos de emergencia. El 2 de mayo, el directorio del fondo aprobó la demanda del gobierno de Ecuador del préstamo de emergencia y desembolsamos 643 millones de dólares. Eso es un instrumento, yo creo que es importante mencionar, es un instrumento de emergencia, entonces es un instrumento de libre disponibilidad. No es un programa, es un crédito de libre disponibilidad para apoyar al gobierno que tiene problemas de financiamiento con la crisis. Es una tasa muy baja de interés, es el 1.05%, plazo de 5 años y un periodo de gracia de 3 años. Yo creo que eso hay que mencionar porque he oído varias veces que los préstamos del fondo son caros y eso no es cierto. Somos los más baratos. Ahora, viendo el futuro, la relación con Ecuador, obviamente Ecuador tenía un programa con el fondo y con esta crisis cambió bastante, digamos, es una nueva realidad, hay una crisis con mucha incertidumbre y hay una crisis mundial de demanda, de oferta que tiene un efecto espectacular en la economía ecuatoriana. Yo creo que aquí hay un punto importante que hacer. Hay que ser realista. Ahora, Ecuador, como lo mencionamos, fue el país más afectado. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo crece la economía, una economía dolarizada como Ecuador? Si quiere crecer, necesita recursos del exterior, necesita dólares, porque el Banco Central no puede emitir dólares, porque son dólares americanos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? No hay recursos de exportaciones por si se cayó la demanda, que eso llevaba dólares al país. El precio del petróleo está el más bajo de los 40 años, digamos, y eso hace que los recursos caen bastante y también ingresos del gobierno, ¿no? Eso es importante. Otra manera de llevar dólares al Ecuador es la inversión extranjera. Ahora, en esta crisis, obviamente hay dos factores, de demanda y de oferta. Primero, ¿quién va a querer invertir en un país cuando el riesgo país es tan alto? O sea, el costo del capital es tan alto que es muy difícil invertir en el país. Y eso es muy importante. De la otra parte, obviamente, también las empresas, los mercados que querían investir en el extranjero, ahora con la crisis, como es una crisis global, ellos tienen problemas financieros mismos, domésticos, entonces tampoco no pueden invertir al extranjero. ¿Y eso qué hace? Eso que hace que hoy, para Ecuador, para permitir a la economía de sobrevivir, lo más importante son los multilaterales. Y lo digo porque soy multilateral, pero es cierto, los únicos flujos de dólares frescos en la economía son multilaterales. Eso hay que entenderlo de manera muy clara. Ahora, viendo el futuro con la relación del fondo con el gobierno, dado al cambio extremadamente importante del entorno, de la realidad global, el gobierno decidió pedir un apoyo de emergencia más rápido, con un desembolso más grande, y vamos a tratar de reiniciar el proceso de apoyo financiero con el gobierno. La idea es, ellos nos pidieron el apoyo, quieren reiniciar el trabajo con nosotros sobre el marco macrofiscal, el apoyo financiero y el apoyo también técnico. Yo creo que mis compañeros Juan Carlos y Daniel y Fernando lo mencionaron. No hay que olvidar, somos asesores. Tenemos fuerza financiera, prestamos cuando se necesita, pero más que todo, tenemos experiencia y tenemos
las mejores prácticas a nivel global. Y eso es lo que importa porque permitimos asistencia técnica y asesoramos el gobierno para que tome las mejores decisiones. Entonces, de nuestra parte, para el año que viene vamos a empezar, ya que hicimos el desembolso al inicio de este mes, vamos a reiniciar las relaciones con el gobierno y tenemos que ver cuál es la nueva realidad, cuáles son las necesidades de financiamiento. Eso es algo importante. Y lo mencioné antes, un factor importante también es dónde el gobierno va a llegar con los acreedores privados. ¿Cuál va a ser la nueva realidad cuando vamos a ver la deuda? ¿Cómo vamos a ver el perfil de pagos de la deuda? Eso es muy importante. Entonces es una negociación. Ahora no les puedo decir cuál es el monto, pero lo único, para darle un poquito de visión, lo que le puedo mencionar es que en el préstamo anterior, para este año, en el año entero, el desembolso iba a llegar a 1.400 millones de dólares. Perfecto, muchas gracias. Es una cifra interesante. Juan Carlos, el Banco Mundial, ¿cuánto tiene proyectado otorgar en préstamos a la región y cuánto de eso le tocaría a Ecuador? Gracias, Caridad. En realidad, bueno, el banco ha desarrollado una estrategia de apoyo a todos nuestros países miembros para que puedan enfrentar la crisis del COVID. Y a raíz de eso, nuestro directorio ha destinado 160 billones de dólares a nivel global, con el objetivo de ayudar a nuestros países miembros a proteger a las personas más pobres, a los segmentos más vulnerables de la población durante esta crisis. Y aparte de eso, ver cómo hacemos para promover la reactivación económica en estos países también. De esos 160 billones de dólares, pues claramente tenemos 189 países miembros que están sufriendo también a raíz de esta crisis que es global y sin precedentes. Y por lo tanto, como dijiste antes, pues hay que partir el pastel. En el caso de Ecuador, por ejemplo, al inicio de la pandemia, cuando se abrió la primera ventana de 12 billones de dólares para apoyar a los países miembros a lidiar con esta crisis sanitaria, se hizo una fórmula donde los países que tuvieran, en el caso de Ecuador nada más para hablar, los países que tuvieran hasta 20 millones de habitantes podían obtener 20 millones de dólares. Y Ecuador fue uno de los primeros países en obtener este crédito. Ahora, estos 160 billones de dólares no son parte de esta ventana de emergencia, son parte ya de la línea de financiamiento que tiene el Banco Mundial y por ahora tenemos programado un aproximado de 800 millones de dólares por parte del Banco Mundial para el país. Estamos trabajando en 3 operaciones que están en proceso de diseño. Una de ellas ya fue negociada. Uno sería un préstamo o una línea de crédito de apoyo presupuestario, por supuesto, siempre que las condiciones macroeconómicas sean favorables, como ya estuvimos hablando, y de ser así, si se mantienen como son, pues podríamos poder aprobar esta nueva línea de crédito. Otro préstamo que acabamos de negociar en este momento es un préstamo de inclusión financiera, porque creemos que es muy importante en este momento. Es un préstamo de inclusión financiera. Básicamente, pues, reactivación del sector financiero a través del otorgamiento de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. Y este proyecto está en su fase ya de negociación y va a ser presentado a nuestro directorio el 2 de julio. Y una tercera operación también que viene enfocado a la protección de los sectores más vulnerables de la población, que es una operación por 40 millones para el desarrollo de pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales. Entonces, en este paquete, que de acuerdo a cómo están las condiciones macroeconómicas del país en este momento, va a salir adelante, es un paquete de financiamiento de 800 millones de dólares y adicionalmente continuaremos brindando el otro paquete que es el de asistencia técnica con base en el conocimiento global y mejores prácticas que tiene la institución para tratar de apoyar al gobierno a tomar las mejores decisiones en temas de política pública. Perfecto, gracias Juan Carlos. Daniel, el turno de la CAF, ¿cuánto nos van a prestar? Gracias. El turno de la CAF. Nosotros, como dijiste, somos de los que tenemos absoluta confianza en el país. CAF ha respondido con extrema rapidez al tema de la crisis.
nosotros en 2020, para toda la región, en temas de atención de la emergencia y temas de proyectos de inversión, tenemos aprobaciones del orden de 16.000 millones. Esto significa un esfuerzo muy grande porque seguimos manejando tasas y plazos muy amplios, alrededor de 20 años. Ahora, tu pregunta con respecto de todo esto, ¿en qué se beneficia Ecuador? Nosotros adelantamos 2 operaciones muy ágilmente, en cuestión de 2 meses, respondimos con 2 aprobaciones con líneas de crédito por un monto total de $400 millones. Esos 400 millones se dividieron en un primer préstamo que fue destinado a fortalecer la respuesta del sistema de salud, y los otros 350 millones son de apoyo presupuestal contracíclico al gobierno. Aparte de eso, en temas de cooperación técnica, desembolsamos un proyecto de $400.000 para apoyar la estrategia de comunicación a escala nacional para temas de prevención y de atención de salud. Ahora, estas líneas de emergencia y estas cooperaciones técnicas son apenas una parte del apoyo, porque continuamos con cerca de otros 400 o 500 millones de dólares para financiar los proyectos de inversión en temas que ya señalé, de inversión en infraestructura, servicios básicos, educación y salud, para totalizar en el Ecuador este año una cifra récord cercana a los $900 millones. Muchas gracias. Estas respuestas son sin duda un trago dulce en esta situación. Lo recibimos con muchísimo optimismo y estamos conscientes de que si bien la situación continúa siendo perfectible, estamos dando buenos primeros pasos y estamos logrando agradar y atraer a estos organismos multilaterales. Pero el estado de emergencia que estamos viviendo nos urge saber qué sucederá este año porque la caja fiscal está en aprietos. Estamos a punto de terminar el primer semestre en cifras en rojo, pero también el sector privado necesita urgentemente inyección de recursos para poder reactivarse, hay que decirlo, porque después de esta paralización todos estamos muy golpeados. Fernando, el BID el año pasado, a finales del año pasado, dio un crédito de $400 millones con garantía soberana para financiar la construcción de proyectos de vivienda social en el país. ¿Qué posibilidad hay de utilizar ese mismo mecanismo, esa misma alternativa para dar créditos a las instituciones financieras privadas con garantía soberana, pero para otros destinos productivos? Bueno, lo que nosotros habíamos aprobado y que se utilizó a fines del año pasado fue una garantía. Con esta garantía nuestra, Ecuador fue al mercado y emitió bonos sociales por, como dijiste, $400 millones para ser dados a instituciones financieras para la construcción de vivienda. Este bono social, de hecho, ganó premios internacionales. Fue el primer bono social emitido en el mundo y ganó un premio como el bono social del año por su innovación. Además, se consiguieron recursos a 15 años plazo y a una tasa muy baja, cercana al 7%. No es el único caso de bono sectorial que hemos hecho. Junto a la IFC del Banco Mundial y a Proparco, hemos también apoyado la emisión de bonos verdes con el Banco Pichincha. Y estamos analizando este mismo año avanzar con otros 2 bancos para la emisión de otros bonos temáticos. Es un tema que claramente se puede avanzar. Debo decir, sin embargo, que la emisión de bonos depende también del apetito de inversores por venir al país. Ese apetito disminuye en el caso de un default o en el caso de un acercamiento no amigable a los mercados. Nosotros estamos muy dispuestos a seguir apoyando.
En cuanto a los bancos privados en particular, nosotros tenemos muchas operaciones con gran parte de los bancos privados del país de financiamiento directo, pero sin garantía soberana. Son financiamientos de BitInvest. Y tenemos, incluso para este año, 2 financiamientos adicionales con 2 de los bancos importantes del país. ¿Y esos financiamientos en qué condiciones se conceden, Fernando? Esos financiamientos son, como son sin garantía soberana, son a tasa de mercado. Por lo general, los apoyamos con mayores plazos, con asistencias técnicas. Podemos bajar las tasas si es que el objetivo de los recursos tienen implicaciones buenas socioambientales o en temas de género, pero a diferencia del financiamiento que es con garantía soberana, que es un financiamiento muy subsidiado, estamos hablando en este momento de 89 puntos básicos arriba de la tasa del LIBOR de 3 meses, o sea, menos de 1.30% anual. En el otro caso son más tasas de mercado y tiene un impacto en la situación macroeconómica del país. Definitivamente. Daniel, la CAF vería con buenos ojos, están actuando ustedes también en el mismo sentido de, por un lado, verían con buenos ojos gestionar créditos con garantía soberana para distintos destinos productivos y, por otro lado, están también actuando a nivel de la banca privada con otro tipo de créditos para inyectar recursos frescos. En CAF hemos priorizado el apoyo al sector productivo a través de la banca de desarrollo local. Nosotros tenemos en cuenta la capilaridad que tiene la banca de desarrollo para llegar directamente a la base productiva del país. En ese contexto hemos adelantado varias gestiones con los distintos bancos de desarrollo. Ahí está la CFN con AFIPS, el BEDE con entidades con las que tenemos este tipo de negociaciones de préstamos. Fundamentalmente con la CFN continuamos varios programas que hemos venido desarrollando a lo largo de varios años, fortaleciendo los temas de transformación productiva y el destino de recursos directos a empresas micro, medianas y pequeñas. Esto ha tenido pues, un impacto impresionante y creemos que en este momento de crisis es fundamental para conservar los empleos, dar un impulso, si bien no de reactivación total a las empresas, por lo menos para mantenerlas activas, así sea a menor ritmo en medio de la crisis. Con AFIPS tenemos en evaluación una línea de crédito importante de cerca de $100 millones, con enfoque de género, dándole prioridad a mujeres emprendedoras, que creemos que es un tema muy importante. Igualmente con Banecuador tenemos acciones en favor del agro ecuatoriano, de manera que el foco y la estrategia ha sido canalizar estos recursos de financiamiento a través de estos bancos, en lo que ya hemos tenido trayectoria y experiencia positiva. Muchas gracias, Daniel. Julien, ¿cómo vería la CAF, el Fondo Monetario Internacional? ¿Estarían dispuestos, serían positivos a analizar esta alternativa de conceder créditos productivos con o sin garantía soberana para desarrollar proyectos en Ecuador y apoyar la reactivación de la economía? Mira, que eso obviamente es un objetivo positivo, es una de las recomendaciones del FMI. Nada más para aclarar que el Fondo Monetario no puede prestar al sector privado. El Fondo Monetario presta únicamente al gobierno y normalmente presta directamente al Banco Central. A veces, como lo mencioné, en el caso del préstamo de emergencia es de libre disponibilidad y a veces es con condicionalidad.
Pero en el caso, por ejemplo, de la emergencia, el objetivo es obviamente ayudar al gobierno con la crisis sanitaria y la crisis económica. Entonces el gobierno tiene libre disponibilidad de apoyar de manera financiera el sector de la salud, que necesitan comprar camas, medicamentos, y también es una decisión del gobierno. Si el gobierno piensa que también el sector privado necesita apoyo, líneas de crédito, es algo que debería hacer. Interesante, por ahí puede empezar. Por ahí puede haber una buena puerta abierta para arrancar con el proceso de reactivación que tanta falta nos hace. Nos hemos extendido bastante en el tiempo y podríamos quedarnos la noche entera porque hay mucho por hablar, pero no quiero abusar de la gentileza de los panelistas y por eso he tratado en todas las preguntas de ir directo al grano. Antes de dar paso a la fase final de esta entrega de perspectivas clave, quiero, a nombre de la maravillosa audiencia que nos acompaña y también a nombre de Uribe Schwarzkopf, Kubiek, Fideval, Pacacuna Gardens, Neilmed, Banco Pichincha, Semaica, RFS Constructora, Hormigones del Valle, Banco del Pacífico, Arcos Plaza 2, Pinturas Sherwin-Williams, Creamedios y Guanabana, empresas que auspician este evento, agradecer a los señores panelistas por el tiempo concedido para sentarse en este banquillo y absolver nuestras dudas. Quiero terminar con una ronda muy corta de una última pregunta que apela a su experiencia y a conocimientos en materia económica. Si alguien está capacitado para dar una visión global de lo que han visto en diferentes países, de casos de libro de estudio o casos de éxito en el mundo o casos de fracaso en el mundo, pues son ustedes han tenido acceso a esa información y con esa riqueza de conocimiento va una pregunta que yo creo que nos puede ayudar muchísimo cuando estamos ante varias disyuntivas en el camino. ¿Qué medidas estiman debería tomar Ecuador para mejorar su calificación de riesgo y así obtener créditos en condiciones más razonables? Daniel, podemos empezar con usted esta ronda muy cortito para no quitarles mucho más tiempo. Mil gracias. Mejorar la calificación de riesgo es una tarea, es un proceso complejo, es un proceso que equivale fundamentalmente a mejorar la calidad de las políticas públicas, la estabilidad, la eficiencia macroeconómica, la reputación y la credibilidad del país y de sus instituciones, sus marcos legales y regulatorios. Nosotros creemos que es un proceso que hay que aprovecharlo día a día. Esto no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere un trabajo de política en su sentido más alto, que es los consensos entre los diferentes intereses, instituciones y sectores económicos. Nosotros como lo han señalado mis colegas, CAF tiene una cantidad de departamentos y un capital humano dispuesto y siempre trabajando en temas de proposición de políticas, de innovación, de tecnología y de apoyar todos estos procesos como los que hemos tratado hoy, de manera que en la medida en que esos actores avancen en los consensos para los temas que señalé, la calificación de riesgo del país se irá adaptando a las aspiraciones de todos. Muchas gracias. Juan Carlos, quisiera su opinión al respecto de la misma pregunta. ¿Qué estima, cuáles son las medidas, qué estrategias debería aplicar Ecuador para mejorar su calificación de riesgo? Gracias, Caridad. Me encantaría decirte que hay un libro que debamos seguir con cuáles son las instrucciones e indicaciones que tenemos que hacer para lograr esto. Infelizmente no lo hay. Creo que Daniel ha hecho un muy buen resumen de lo que consideramos nosotros que podría ser Ecuador o que debería ser Ecuador para lograr llegar a esto. Creo que algo muy importante que mencionó él es precisamente las reformas que tienen que ver con el marco legal y regulatorio para poder ganar confianza, para poder que la comunidad internacional vea el Ecuador como un lugar donde se pueda venir a invertir. También creo que
Otro tema que es muy importante es el hecho de que es un esfuerzo conjunto y el hecho de que Ecuador también tenga este enfoque de protección hacia la población más vulnerable es algo que se percibe muy bien a nivel internacional y por lo tanto el hecho de que invierta en educación, en salud, es un aspecto importante para tomar en cuenta a la hora de medir la calificación de riesgo del país. Perfecto. Fernando, ¿cuáles son esas decisiones clave que Ecuador debería tomar? Se evalúa la calidad de riesgo del país, se evalúa cuál es la capacidad del país para hacer frente a sus obligaciones. Entonces ahí es importante ver cuál es la perspectiva de crecimiento que tiene el país, cuál es la perspectiva de mantener un comercio saludable, cuál es la perspectiva de los temas fiscales y financieros del país, cuál es la seguridad jurídica que va a ofrecer el país para atraer inversiones que son las que seguramente se van a necesitar para acelerar el crecimiento. Y también algo que se vio este fin de semana con la aprobación de las leyes, cuál es la capacidad de lograr acuerdos políticos. Muchas veces estamos preguntando qué es lo que pueden hacer otros países, organismos internacionales para apoyar, y creo que los mercados se fijan en cuál es la capacidad del propio país en que todos pongan el hombro y en que todos se sacrifiquen para llevarlo adelante. Y eso es muy importante también en la perspectiva de riesgo que pueden tener los inversores en el país. Gracias. Fernando, lo molesto, hace un momento cuando usted estaba mencionando los montos, las cantidades de dinero que se están entregando a Ecuador, tuvimos un problema de audio. ¿Me podría repetir esos montos, por favor? A ver, los montos para Ecuador, este año vamos a terminar. Sí, cuando yo pregunté lo que se tenía destinado para entregar en la región y cuánto de ese dinero le podría llegar a Ecuador. Ajá. Con todo gusto. A ver, Gracias. para la región originalmente hasta antes de la crisis, habíamos puesto a disposición 9.000 millones de dólares. Y para Ecuador, 533 millones de dólares. Cuando surge toda la crisis, el banco toma varias medidas. Por un lado, que esos 9.000 millones de dólares podían reprogramarse para otras operaciones destinadas a atender las emergencias. Por otro lado, puso 3.000 millones de dólares adicionales, 3.200 millones de dólares adicionales, y además permitió que unas líneas de crédito que tenemos para atender situaciones de emergencia por desastres naturales, una parte de ellas puedan ser utilizadas también para atender la emergencia. Ecuador se benefició por razones explicadas por Julien, de que nosotros vemos, cuando asignamos recursos a los países, vemos cuál es la situación particular, y por la situación particular de debilidad por la que está pasando Ecuador, de los 3.200 millones de dólares nos dieron 250 millones de dólares adicionales, o sea, es el 8%, cercano al 8%, que es más que proporcional en cuanto a población con respecto al total de los 26 países de América Latina y el Caribe, a los que les damos financiamiento, o como el PIB total de la región. Y esto significa que vamos a terminar el año dando financiamiento con garantía soberana de 788 millones de dólares. Esas son aprobaciones del directorio del BID para el 2020. Para el BID-Invest seguramente vamos a terminar cercano a los 300 millones. Hay más incertidumbre porque como es con privados, hay una negociación de por medio y no siempre hay tanta certeza. Y por otro lado, yo siempre diferencio entre lo que aprueba el directorio del BID en el año y lo que se desembolsa en el año. Tenemos operaciones aprobadas en años anteriores que estamos desembolsando este año. Lo que esperamos desembolsar este año con garantía soberana es cercano a los 900 millones de dólares. Qué bueno aclaración porque lo perdimos en el audio y eran cifras muy importantes. Julien, por favor, su comentario final. El Fondo Monetario Internacional abarca todo este paraguas a nivel mundial y en relación a eso, pues
su criterio sobre qué estrategias ha visto que en otras partes han funcionado para que los países mejoren su calificación de riesgo. Yo creo que mis colegas ya nos dieron una buena idea de lo que es necesario. Para ser breve, la sostenibilidad de las finanzas públicas es clave, porque estamos hablando, como lo mencionó Fernando, de la capacidad del país a pagar sus obligaciones. Entonces, obviamente, tener una política fiscal sostenible yo creo que es muy importante, y en ese término, aunque obviamente tendremos que ver un poquito la ley como término, pero COPLAFIP yo creo que va en esta dirección. ¿Qué es necesario a un nivel más, digamos, más alto para Ecuador? Yo creo que el plan de prosperidad que tiene el gobierno era un plan justo con este propósito, porque hemos hablado un poquito de eso, pero era un plan que quería impulsar la economía, pasar de un sistema, como lo mencionamos, de un sistema un crecimiento que viene del sector público a más crecimiento del sector privado, y eso se hace transparentando las cuentas, asegurar que la política, las finanzas públicas son sostenibles. También Juan Carlos habló de la caída de las políticas públicas. Eso es muy importante porque Ecuador tiene un problema de competitividad bastante grande. Es una economía que exporta petróleo y es una economía dolarizada. Entonces, la competitividad es clave para permitir un crecimiento que logra hacer del Ecuador un lugar donde inversionistas quieren invertir. Yo creo que es muy importante. Un punto final. Dentro del programa del plan de prosperidad y el programa con el Fondo Monetario había reformas muy importantes. Reformas que no se hablan mucho, pero que son bastante importantes. Usted, Carrera, mencionó la gobernanza de la corrupción. Había reformas muy importantes de leyes de anticorrupciones. Yo creo que eso también lo mencionó Fernando, el marco legal que permite a los inversionistas llegar al país y poder tener la mayor claridad en qué va a generar su inversión y que no va a tener problema con contratos, por ejemplo. COPLAFIP fue un paso muy importante en términos de las finanzas públicas. Yo creo que falta también mencionar, el gobierno también tiene el compromiso de mejorar el sistema financiero y mejorar el Código Orgánico Monetario Financiero, el COMIF. Yo creo que también eso es una de las reformas que ayudará bastante, porque también impulsa esta seguridad que tener un Banco Central autónomo hay mejor manejo, hay mejor supervisión, y no hay lo que pasó anteriormente, esta expansión del balance del Banco Central, porque el Banco Central viene a financiar el déficit del gobierno. Yo creo que con esos cambios, son cambios muy importantes que permitirán realmente bajar el riesgo país. Y cuando vemos, ahora estamos en el medio de una crisis gigante, obviamente, pero un año antes, cuando se firmó el acuerdo, cuando el gobierno, luego con su plan, con todo el apoyo de los multilaterales y de los mercados, el riesgo país bajó bastante. Yo creo que es el buen camino y hay que continuar. Realmente sí, estamos optimistas, ese es el buen camino. Yo, además de optimista, estoy bastante sorprendida. Tenía una reunión con los 4 duros de la banca internacional, con estos hombres que por un lado tienen esta piel de ogro porque son los que vienen a imponer cosas, que por otro lado, pues pensé yo, nos van a hablar de números, de índices, de porcentajes, de márgenes, y mi audiencia es tan diversa que realmente pretendía que no sea un tema tan técnico. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que más allá, enterarme hoy, más allá de entender el peso de los números, el peso de la situación, el peso monetario de la crisis, el peso del déficit fiscal y de las necesidades que tiene tanto gobierno como empresa privada, de lo que más se ha hablado esta tarde es de buena fe, de confianza, de esfuerzo conjunto, de solidaridad, de transparencia y de buen corazón. Me queda esa grata sensación de saber que si bien
Siempre los números van a ser importantes porque reflejan una realidad. Lo que todavía sigue prevaleciendo es el valor moral, los principios éticos con los que tanto las personas como los gobiernos guían su accionar y sobre todo la transparencia de unos y otros. Señores panelistas, se han hecho preguntas concretas y he recibido respuestas directas. Algo siempre quedará en el tintero, pero habrá otra oportunidad. Saben ustedes que Perspectivas Clave está siempre a las órdenes para continuar informando sobre su gestión en nuestro país. Julien, Juan Carlos, Fernando, Daniel, su transparente apertura merece mi admiración y respeto. Nos han hecho sentir, y creo que hablo por toda nuestra audiencia, nos han hecho sentir que conversamos con amigos, con aliados, con personas que están dispuestas a apoyar, con gente que a pesar de ser extranjeros, están trabajando hombro a hombro con Ecuador en este esfuerzo para salir adelante. Apreciamos mucho, por un lado, su permanencia en nuestro país, por otro lado, la inyección de recursos que están gestionando en sus instituciones para financiar las actividades en Ecuador. Por otro lado, toda esa asistencia técnica que estamos recibiendo de parte de ustedes, pero sobre todo ese sentimiento de gran corazón y de afán de apoyar para que Ecuador logre encontrar mejores días. A mis estimados asistentes, los dejo con la imagen de nuestros auspiciantes porque quiero grabar en su memoria los nombres de estas empresas ecuatorianas que luchan a hombro partido por salir adelante, que a pesar de tener de momento el viento en contra, no paramos, no cesamos en el esfuerzo por seguir remando hasta llegar a puerto seguro. Muchísimas gracias a todos. Nuestra próxima cita será la semana que viene en Perspectivas Clave. Los detalles los recibirán vía nuestras redes sociales oportunamente. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Señores panelistas, ha sido un lujo compartir este micrófono con ustedes. Muy buenas tardes.